Año 1873. Mientras una de las peores crisis económicas sacudía a Estados Unidos y miles de empresas quebraban, dentro de todo ese caos, un hombre tomó una decisión que muchos consideraron una locura. Mientras todos vendían por miedo, él invertía millones en una industria que parecía condenada al fracaso. Su nombre era Andrew Carnegie. Aquella apuesta cambiaría su destino para siempre y lo convertiría en el hombre que dominaría la industria del acero. Pero lo que pocos saben es que antes de construir uno de los imperios más grandes de la historia, Carnegie conoció la pobreza, el hambre, el rechazo y el miedo a fracasar. Esta es la historia del hombre que demostró que incluso en medio de una crisis, las mayores oportunidades pueden estar escondidas. Andrew Carnegie nació el 25 de noviembre de 1835 en Escocia. Su familia era humilde. Su padre trabajaba como tejedor artesanal y durante algunos años logró mantener el hogar. Sin embargo, todo cambió con la revolución industrial. Las nuevas máquinas comenzaron a producir telas mucho más rápido y a un precio más bajo. En poco tiempo, miles de trabajadores perdieron su empleo. Entre ellos estaba el padre de Andrew. El dinero dejó de entrar a la casa, las deudas aumentaban, muchas veces no había suficiente comida para toda la familia. Ante aquella situación desesperada, decidieron hacer algo que cambiaría sus vidas para siempre: emigrar a Estados Unidos. Vendieron casi todas sus pertenencias y emprendieron un largo viaje hacia un país desconocido. Pero al llegar, descubrieron que el llamado sueño americano no sería tan fácil. Andrew apenas tenía 13 años cuando consiguió su primer empleo. Trabajaba en una fábrica de algodón. Su labor consistía en cambiar carretes durante jornadas que superaban las 12 horas diarias. El ruido de las máquinas eran ensordecedoras, el calor era insoportable y el salario apenas alcanzaba para ayudar a su familia. Mientras otros niños jugaban, Andrew trabajaba desde muy temprano hasta la noche. Pero había algo que lo hacía diferente. Nunca dejó de aprender. Por las noches visitaba una pequeña biblioteca donde leía todo lo que encontraba sobre negocios, historia y economía. Aquellos libros comenzaron a cambiar su manera de pensar. Comprendió que quien adquiría conocimiento tenía muchas más posibilidades de cambiar su destino. Gracias a su disciplina consiguió un empleo como mensajero en una compañía telegráfica. Allí impresionó a sus superiores por su memoria y rapidez. Poco tiempo después fue ascendido como operador de telégrafo. Ese trabajo le permitió conocer a uno de los empresarios más importantes del momento, Thomas Scott, un alto ejecutivo del ferrocarril de Pensilvania. Scott vio algo especial en aquel joven y decidió convertirlo en su asistente. Fue allí donde Carnegie aprendió cómo funcionaban las grandes empresas, las inversiones y la administración. Aquellos años fueron su verdadera universidad. Antes de dedicarse al acero, Carnegie invirtió en compañías ferroviarias, puentes y petróleo. Cada inversión aumentaba su patrimonio, pero aún no había encontrado el negocio que cambiaría la historia. En 1873, Estados Unidos entró en una enorme crisis financiera. Empresas quebraban, los inversionistas huían, muchos pensaban únicamente en salvar lo poco que les quedaba. Sin embargo, Carnegie vio algo diferente. Creía que el acero sería el material que transformaría el futuro. Mientras otros tenían miedo, él comenzó a construir modernas acerías utilizando la tecnología más avanzada de la época. Muchos lo criticaron, decían que estaba arriesgando toda su fortuna, pero él confiaba plenamente en su visión. El éxito no llegó de inmediato. La industria era extremadamente competitiva.
Los costos eran enormes. Cada error podía significar perder millones. Además, Carnegie enfrentó constantes críticas por la forma en que administraba sus fábricas. Su obsesión por reducir costos generaba una enorme presión sobre sus trabajadores. El momento más oscuro llegó en 1892 con la huelga de Homestead. El conflicto entre obreros y la empresa terminó en un violento enfrentamiento que dañó profundamente su reputación. Aunque Carnegie se encontraba fuera del país cuando ocurrió, aquel episodio quedó marcado para siempre en la historia de su empresa. Fue uno de los momentos más difíciles de su carrera. A pesar de todos los obstáculos, sus inversiones comenzaron a dar resultados. El acero producido por sus fábricas era más barato, más resistente y de mejor calidad. Muy pronto comenzó a utilizarse para construir puentes, ferrocarriles, edificios y ciudades enteras. Andrew Carnegie terminó controlando la industria del acero en Estados Unidos. Sus empresas se convirtieron en las más grandes del mundo y en 1901 tomó una decisión histórica. Vendió Carnegie Steel por una cifra cercana a los $480 millones, una cantidad gigantesca para aquella época. Aquella venta lo convirtió en uno de los hombres más ricos que había existido, pero lo más sorprendente ocurrió después. Carnegie estaba convencido de que una persona rica tenía la responsabilidad de devolver parte de su riqueza a la sociedad. Por eso dedicó gran parte de su vida a donar dinero. Financió miles de bibliotecas públicas, apoyó universidades, creó fundaciones, impulsó proyectos científicos y educativos. Su frase muy famosa resume perfectamente su fortuna de pensar: el hombre que muere rico, muere deshonrado. Para él, el verdadero éxito no consistía únicamente en acumular dinero, sino en utilizarlo para mejorar la vida de otras personas. La historia de Andrew Carnegie nos recuerda que el lugar donde nacemos no determina el lugar donde podemos llegar. Un niño que trabajó 12 horas al día en una fábrica terminó construyendo uno de los imperios industriales más grandes del mundo. No porque tuviera suerte, sino porque nunca dejó de aprender, nunca dejó de prepararse y fue capaz de ver oportunidades donde los demás solo veían crisis o problemas. Recuerda esto: las circunstancias pueden definir cómo comienza tu historia, pero solo tus decisiones pueden escribir el final. Quiero darte las gracias por acompañarme hasta el final de esta increíble historia. Si te gustan las historias reales de personas que cambiaron el mundo con su esfuerzo, su inteligencia y su perseverancia, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal para no perderte los próximos videos. Nos vemos en la próxima historia. Hasta la próxima.